Imagina una penitenciaría tan impenetrable que incluso los criminales más famosos están aislados del mundo de maneras que desafían la imaginación. Pero, ¿es este aislamiento extremo realmente justicia o es crueldad disfrazada? ¿Qué se revela detrás de estas barreras inexpugnables que la convierten en un lugar más terrible que la misma muerte? Únete a nosotros mientras desentrañamos las revelaciones impactantes que transforman la prisión Supermax de El Chapo en un entorno aún más oscuro de lo que podrías concebir. Las fugas de El Chapo. En 1993, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, se escapó de las penitenciarías mexicanas en dos ocasiones distintas. A pesar de haber sido condenado a 20 años de prisión, en 2001 logró burlar la seguridad al sobornar a autoridades y escapar escondido dentro de un carrito de lavandería. Permaneció prófugo durante 13 años antes de ser recapturado en 2014. Sin embargo, incluso después de ser enviado a una prisión de máxima seguridad en México, su fortuna facilitó otro intento de escape a través de un túnel subterráneo. El 11 de julio de 2015, México se sorprendió con la noticia de que El Chapo había logrado escapar de la prisión nuevamente. Sin embargo, esta fuga no fue el único evento inesperado. Incluso el presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó su enojo y frustración con la prisión de seguridad Altiplano, porque el criminal más buscado había escapado por segunda vez. Después de la investigación, se descubrió un túnel construido para la fuga de El Chapo. Este no era un túnel común, sino un laberinto subterráneo, equipado con ventilación, iluminación en cada pasaje y una escalera que conducía a un sitio de construcción. Evidentemente, fue meticulosamente planeado por varias personas, tanto dentro como fuera de la prisión, con el objetivo de garantizar el éxito de la fuga. Debido a la opinión pública y a la influencia de varias naciones contra el sistema judicial mexicano, El Chapo, el criminal más buscado en el país en ese momento, fue el objetivo de una búsqueda extensa y 6 meses después, El Chapo regresó al tribunal, representando su última oportunidad para vislumbrar y experimentar nuevamente la vida fuera de las rejas. Tras su recaptura, fue enviado de vuelta a la prisión de seguridad máxima de Altiplano, de la que había escapado en julio de 2015. Sin embargo, un año después fue extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentaría juicio por sus cargos. En febrero de 2019, Guzmán fue declarado culpable de los 10 cargos presentados contra él en los Estados Unidos. Como resultado, recibió una sentencia de prisión perpetua con una adición de 30 años de detención. En términos simples, Florence mantiene el régimen más restrictivo imaginable, el más severo jamás presenciado dentro de una prisión, tanto en su funcionamiento como en su estructura. ADX puede albergar hasta 500 reclusos, pero nunca alcanza su capacidad total. La Agencia Federal de Prisiones prioriza una alta proporción de personal en relación con los reclusos, por razones de seguridad obvias. Además, son extremadamente selectivos en la contratación del personal. No todos son admitidos para trabajar en la institución. Aquellos interesados deben pasar por un proceso de evaluación riguroso para evitar la entrada de cualquier individuo corrupto o sospechoso. Además, se instruye a los guardias a limitar al máximo el contacto con los reclusos, evitando interacciones innecesarias. Esto se facilita, ya que la mayoría de las tareas, como la apertura de puertas, se realizan de forma remota. La completa ausencia de sonidos y la impecable limpieza son a menudo mencionadas por antiguos prisioneros y periodistas que lograron visitar la instalación en una rara ocasión en 2007.
Ellos describen la sorprendente higiene del lugar y el silencio inquietante y mortal que impregna cada rincón. El establecimiento tiene 6 niveles distintos de seguridad, pero debido a su población reducida, aparentemente solo 4 unidades están activas: la unidad residencial general, la unidad de control, la unidad de seguridad especial, también conocida como unidad SCHE, y el corredor 13. Las otras 2 unidades, actualmente desactivadas, son la unidad residencial especial y la unidad intermedia o de transición. La unidad residencial general representa el nivel de seguridad más bajo, donde los presos tienen autorización para interactuar y compartir un área de comidas. También pueden circular libremente dentro de su propia área sin la supervisión de guardias, y tienen permiso para encerrarse en sus propias celdas si mantienen un buen comportamiento y evitan conflictos con los guardias y otros reclusos. En casos de conducta ejemplar, incluso se puede considerar la transferencia a otra institución. A continuación viene la unidad de control, destinada tanto a la sanción como al alojamiento de prisioneros que han cometido graves violaciones disciplinarias o actos violentos en otras instituciones, así como a miembros de pandillas e individuos asociados con organizaciones de alto riesgo identificadas como amenazas para la seguridad nacional. A continuación se encuentra la unidad de seguridad especial, destinada a albergar a terroristas notorios como Terry Nichols, Umar Farouk Abdulmutallab y Zacarías Moussaoui. Por último, pero no menos importante, está el corredor 13, la área más segura y rigurosa. Se trata de un conjunto de 4 celdas donde los prisioneros tienen un contacto humano prácticamente nulo. Solo los criminales considerados extremadamente peligrosos son encerrados allí de manera indefinida. Ramzi Youssef fue uno de ellos, permaneciendo allí durante más de 7 años. Recientemente, fue en esta unidad donde el Chapo comenzó a cumplir su condena. Pero, ¿cómo es la vida en esta unidad de máxima seguridad dentro de la prisión del Chapo? En este lugar, la ADX se destaca por su estructura a prueba de fugas más compleja. Prácticamente todos los rincones son a prueba de errores. Los prisioneros, esencialmente, pasan todo su tiempo aislados, confinados en celdas de 1 por 3 metros durante 23 horas al día, y son monitoreados constantemente por guardias armados. Las robustas paredes, techo y piso de la celda están hechos de concreto macizo, y todo dentro de ella está integrado a la estructura de la celda. Cada celda tiene un pequeño escritorio, un banco apenas lo suficientemente grande para los reclusos, y una cama de concreto con un colchón fino. Cerca de esto hay una pequeña repisa con un radio incorporado y una televisión en blanco y negro que solo transmite programas recreativos, religiosos y educativos. Además, hay un baño con un inodoro que se cierra automáticamente en caso de obstrucción, una ducha con un temporizador para evitar ahogamientos y un lavabo sin grifo para prevenir autolesiones. Las celdas también cuentan con 2 puertas corredizas de metal con exteriores sólidos que separan la celda de los pasillos, de modo que los prisioneros no pueden verse entre sí. Estas puertas también impiden que los reclusos sepan cuándo pasan los guardias o si hay personas en la instalación en cualquier momento. Además, refuerzan la sensación de aislamiento y permiten que los guardias entreguen la comida a los prisioneros sin ver sus rostros. Principalmente reciben comida triturada para evitar autolesiones. Los reclusos tampoco pueden escucharse entre sí, ya que las celdas están insonorizadas para evitar la comunicación, ya sea gritando o usando código Morse. La celda también incluye una abertura, si puedes considerar un espacio tan estrecho en la pared como tal. Tiene aproximadamente 42 pulgadas de altura, pero solo 4 pulgadas de ancho.
Obviamente, esto no fue diseñado para que los prisioneros como el Chapo se relajen y disfruten de la vista de las montañas afuera. Todo lo que pueden vislumbrar al mirar por allí es una pequeña porción del cielo y los techos de otras prisiones circundantes, por lo que los reclusos no tienen la mínima idea de dónde están ni de cómo escapar. En realidad, esta celda se asemeja más a una tumba para los vivos. No hay absolutamente nada allí que brinde una sensación de confort. Las luces en las celdas también son controladas remotamente por los guardias, quienes aparentemente las mantienen encendidas todo el tiempo para confundir a los prisioneros respecto al paso del tiempo, sin distinción entre el día y la noche. El Chapo incluso expresó a su abogado en una ocasión lo difícil que es para él dormir debido a las luces que nunca se apagan. Escapar es una posibilidad remota. Los prisioneros solo tienen permiso para salir 1 hora al día. Son sacados de sus celdas, revisados, esposados, encadenados y luego escoltados afuera para un periodo de ejercicio en solitario. Sin embargo, este tiempo recreativo no es uniforme. Puede ocurrir en cualquier momento, ya sea de día o de noche, sin previo aviso, lo que dificulta que los reclusos planeen una posible fuga. Además, este evento diario no es necesariamente una oportunidad para que los detenidos disfruten del exterior, ya que no son llevados a un patio, sino a una pequeña área de recreo vacía, lo que implica que no pueden ver más allá de los muros ni tener una idea de su entorno. Solo se necesitan unos pocos pasos, 10 pasos en diagonal y 31 pasos en círculo, para ser más específicos, para recorrer de un extremo al otro, haciendo de esta una actividad bastante monótona y agotadora. En ocasiones excepcionales, por buen comportamiento, los reclusos pueden intercambiar esta caminata por una llamada telefónica a un grupo limitado de personas, incluido un abogado. Sin embargo, cada condenado tiene derecho a realizar una llamada telefónica no legal de 15 minutos al mes. También pueden recibir visitas si mantienen un comportamiento adecuado, pero no se les permite tocar a nadie. Siempre habrá una barrera física que los separa de cualquier visitante a través de una ventana de vidrio grueso. No hace falta decir que los reclusos están bajo vigilancia constante las 24 horas del día en toda la prisión. Sensores de movimiento y cámaras ocultas vigilan todos los movimientos de los presos. Los guardias no solo monitorean las entradas de la instalación o el control remoto, sino que también observan todas las áreas de la ADX desde una sala de control. Si notan algo sospechoso ocurriendo en cualquier lugar, pueden presionar un botón de emergencia que cerrará automáticamente las 1400 puertas de la prisión e impedirá cualquier intento de fuga. Además, esta vigilancia remota se refuerza con el uso de tapetes de presión y sensores de movimiento, tanto dentro como fuera de las celdas, emitiendo una alerta si alguien pisa uno de ellos. Pero, ¿y si alguien logra superar todas estas medidas?, te preguntas. Bueno, tendrían que escalar una cerca de alambre de púa de 12 pies de altura frente a guardias altamente armados en una de las muchas torres de la prisión, mientras otros guardias patrullan con perros entrenados para atacar. Quiero decir, si vas a reunir a algunos de los hombres más peligrosos del mundo en un solo lugar, tienes que asegurarte de que se queden allí, cueste lo que cueste. Y sin registrar jamás un solo intento de fuga, la ADX parece estar manteniendo su reputación. Dicho esto, es comprensible por qué este fue el lugar elegido por las autoridades estadounidenses para que el Chapo cumpla su condena de cadena perpetua después de ser finalmente capturado y extraditado a los Estados Unidos, tras haber escapado de la prisión 2 veces antes. Defensores descubren verdades ocultas de la ADX.
Varios estudiosos argumentan que el aislamiento prolongado tiene consecuencias devastadoras que son claramente visibles en la ADX. El doctor Craig Haney, profesor de psicología en la Universidad de California, Santa Cruz, mencionó que la sensación intensa y desprovista de vitalidad que impregna este sistema ha llevado a ciertos reclusos a un estado crítico de inseguridad ontológica. Esta situación provoca confusión en el detenido, haciéndolo cuestionar su propia existencia y, si existe, su verdadera identidad. Los defensores de los derechos humanos afirman que estos análisis demuestran que solo los ambientes en sí mismos pueden ser causantes potenciales de tanta tensión y sufrimiento. Un defensor, un individuo llamado David Cloud Summer, expresa: aunque se intente aplicar el aislamiento solitario con las intenciones más benevolentes, las personas inevitablemente perderán la razón y se harán daño. Un grupo legal involucrado en el proceso contra el BOP examinó a 45 reclusos de la ADX y percibió la magnitud del problema. Calculó que el 70% de ellos manifestaron al menos un trastorno mental grave. Los investigadores escucharon informes de varios prisioneros que frecuentemente golpeaban sus cabezas contra la pared y gritaban durante la noche. Otros, que ingerían cuchillas de afeitar, eran atados y esposados a sus camas y dejados allí durante días, y un interno que regularmente consumía sus propias heces. Pero solo levantó preocupación del psiquiatra del equipo cuando lo hacía con avidez. Narrativas similares a la de Rodney Jones se han compartido sobre otros reclusos cuyos medicamentos prescritos fueron interrumpidos y a quienes se les negó tratamiento, a pesar de sus persistentes súplicas. Considerando estos eventos, los investigadores comenzaron a cuestionar cómo la prisión más severa del país había aparentemente se transformado en un asilo incapaz de gestionar su propia población carcelaria. Al mismo tiempo, varios reclusos han lanzado numerosas huelgas de hambre, especialmente entre los prisioneros islámicos en la unidad H. Como resultado, se les obliga a ser alimentados a la fuerza, contenidos y sometidos a la inserción de un tubo en sus narices que introduce líquidos nutritivos. Se han registrado alrededor de una docena de huelgas de hambre, una de las cuales fue liderada por Wadi al-Hage, secretario de Osama Bin Laden. Según los registros del Bureau of Prisons, ha habido aproximadamente 900 alimentaciones forzadas de terroristas en las unidades desde 2001. Cuando se le preguntó sobre la razón detrás de la huelga, Robert Hood simplemente respondió: eran las condiciones de confinamiento. La realidad es que todos los reclusos entrevistados y expresidiarios comparten palabras poco amistosas sobre su estancia en la ADX, describiendo el lugar como destinado a devastar gradualmente a una persona mental y físicamente mediante la privación ambiental y física, y como una instalación diseñada para romper el espíritu humano, la psique y la mente. En resumen, la ADX representa la quintesencia del aislamiento. Hay una chispa de esperanza en la celda del corredor 13. El Chapo se enfrenta continuamente a su aislamiento y a la aparente ausencia de una ruta de escape, incluso para él. Sin embargo, alguien podría preguntarse si incluso Alcatraz no era completamente impenetrable. Entonces, quizás el Chapo podría burlar el ADX. Vamos a analizar. Primero y ante todo, el Chapo necesitaría escapar de su celda. La excavación de túneles no es viable aquí. Para empezar, tendría que atravesar concreto extremadamente reforzado. En segundo lugar, tendría que superar los sensores de presión, los detectores de movimiento inevitables y la pequeña cámara en el techo de su celda, que registraría instantáneamente cualquier movimiento sospechoso. Una alternativa posible sería sobornar a un guardia, pero esa posibilidad es bastante remota, dado que todos los guardias han sido cuidadosamente investigados.
La única oportunidad de éxito sería si los asociados del Chapo secuestraran a su familia o algo similar. Sin embargo, incluso si fuera sacado de su celda por un guardia, estaría bajo vigilancia directa de la sala de control. Con solo una persona moviéndose a la vez, sería extremadamente difícil para él sortear los sensores de presión, los detectores de movimiento, los guardias en las torres, los guardias y perros afuera, y la extensa cerca de alambre de espino. Incluso si el Chapo lograra conseguir un hacker para corromper el sistema y abrir las puertas, todavía tendría que enfrentarse a los guardias y perros. La única forma de superar todo esto sería con un número significativo de sus hombres afuera para sacarlo con seguridad. Sin embargo, esos hombres serían fácilmente detectados por el equipo, ya que estarían en una zona desolada. Y no importa cuántos criminales pudiera reunir el Chapo, es importante recordar que los guardias de ADX son, de hecho, el ejército estadounidense, que probablemente rápidamente superaría cualquier intento de fuga. Además, la estructura de la ADX impide que el Chapo o cualquier otro recluso conozca su ubicación dentro de la prisión, haciendo imposible proporcionar información de ubicación a los hombres afuera. En resumen, parece que la única forma en que el Chapo podría escapar de la ADX es en un futuro éxito de Hollywood. El propio traficante ha afirmado que vivir en su celda en la instalación máxima de Florence ha sido tortura y la experiencia más inhumana de su vida. Ha reportado episodios frecuentes de vómitos, dolores de cabeza y problemas sinusales debido a las condiciones opresivas. Sí, parece que no habrá espacio para fiestas esta vez. Los representantes legales de Jeffrey Lichtman han manifestado inquietudes, afirmando que las condiciones del supermáximo equivalen a una forma de tortura adicional. El doctor Terry Coopers, un psiquiatra autor del libro solitario, La verdad, detrás del aislamiento extremo y cómo podemos combatirlo, que aborda los impactos psicológicos del aislamiento prolongado en entornos de máxima seguridad, mencionó que la casi total soledad pondría a prueba la resistencia de Guzmán y podría afectar su estabilidad mental. Añadió que es imposible anticipar cómo el confinamiento solitario afectará a El Chapo, pero las personas sometidas a confinamiento prolongado pueden manifestar sentimientos de aprensión, paranoia, comportamientos compulsivos, ira descontrolada y desesperación. A pesar de estos hechos, el equipo de la ADX no muestra interés en cambiar su enfoque. En realidad, elogiaron el establecimiento por estar diseñado para rehabilitar de manera efectiva a los prisioneros más violentos. Según argumentan, después de un largo periodo de aislamiento y soledad, incluso los más desesperados pueden calmarse. Se cree que al adoptar este enfoque, los delincuentes son continuamente alentados a adoptar un comportamiento adecuado. Por ejemplo, cuando siguen las normas y demuestran obediencia, reciben acceso a libros y periódicos y, en algunos casos, pueden ser transferidos. Sin embargo, Robert Hood mismo discrepa vehementemente de estas opiniones. Mencionó que, cuando los presos se quejaban con él, solía responder que este lugar no fue diseñado para la humanidad. Considero que permanecer allí día tras día es más terrible que la muerte, especialmente cuando se pasa 23 horas al día en una sala con una abertura de ventana tan pequeña que ni siquiera permite ver las montañas rocosas. Seamos honestos aquí, no está destinado a la rehabilitación.